Valores Radio presenta Conocer para Amar con Héctor A. Quirós, ingeniero arquitecto egresado del Instituto Politécnico Nacional de México, con una maestría en estudios religiosos de la Universidad Mount St. Mary, maestría en Ministerio Pastoral del Seminario de la Arquidiócesis de Los Ángeles y candidato a doctorado en Ministerios para la Universidad Oblate School of Theology en San Antonio, Texas. En este programa conocerás temas de formación católica para toda persona interesada en conocer más su fe, porque conocer es amar y lo que no se conoce no se ama. Bienvenidos. Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a su programa Conocer para Amar, con su servidor Héctor A. Quirós. Bueno, un gusto, un honor el poder compartir con ustedes estos temas. Y el tema de esta noche, en esta ocasión, vamos a tratar el tema de siglo XVII, siglo misionero, y dentro de esto vamos a hablar sobre el absolutismo y la evangelización en diferentes partes del mundo. Bien, pues les invito a ponernos en la presencia de Dios, abrir nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, y pedirle sobre todo al Espíritu Santo que nos siga iluminando, que nos siga guiando. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y en esta ocasión voy a iniciar como oración una canción que todos conocemos o la mayoría conocemos, que es la canción del misionero. No la voy a cantar, pero sí la voy a ir proclamando poco a poco, hablando de ella, ¿verdad? Y dice así: Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Y así en marcha iré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera. Condúceme a la tierra que tenga sed de ti. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No tengo el autor de esta canción, pero es una canción que, bueno, cantamos mucho, ¿verdad? Sobre todo en el ámbito misionero. Y con respecto a esta noche, los objetivos son conocer los acontecimientos principales de este siglo XVII en la historia de la Iglesia, cómo afectó la crisis del siglo XVII al mundo, y también siglo XVII, un siglo misionero en varias partes del mundo. Y vamos a hablar sobre lo que es el absolutismo. Este siglo, como mencionaba, es un siglo misionero, un siglo del absolutismo, y es también conocido como el siglo del barroco. Es el período de la historia que se extiende desde el 1 de enero de 1601 hasta el año 1700 después de Cristo.
En este siglo XVII encontramos de todo. Y en sus inicios tenemos una supremacía española en el mundo, pero a lo largo del siglo las cosas cambian. Y durante este siglo encontramos la guerra de los 30 años, del cual hablamos en la sesión pasada, que acabó con la paz de Westfalia. Los Países Bajos obtienen su independencia y al final de este siglo, en España empieza la Guerra de Sucesión, que será de importancia para acabar definitivamente con la influencia española en Europa. Y en Inglaterra, la gloriosa revolución dio inicio a la monarquía liberal, vigente hasta en la actualidad, con todos los matices que se dieron en esos 3 siglos y un poco más. En el mundo, Inglaterra y Holanda empezaron a colonizar territorios. También, este será el siglo donde Inglaterra irá consolidándose en América del Norte. Es el siglo del absolutismo, donde los soberanos, tanto católicos como protestantes, intentan adueñarse de todas las instituciones. También se considera a este siglo como el siglo del nacionalismo religioso, del gallicanismo y del jansenismo. Un siglo muy interesante. Vamos a hablar sobre él. Y vamos a hablar primero sobre la crisis del siglo XVII. ¿Qué pasó aquí? Pues se produjo una crisis económica, demográfica y social, que muchos autores denominan como la crisis del siglo XVII. Y se trató de una etapa de estancamiento caracterizado por la disminución de la producción agrícola, hambrunas, pestes, revueltas urbanas y rurales y un aumento de la tasa de mortalidad. En el sur de Europa, la producción artesanal siguió controlada por los gremios, lo que dificultó las innovaciones tecnológicas. En Inglaterra y los Países Bajos se extendió, en cambio, el sistema de producción domiciliario, en el cual un comerciante entregaba materias primas a los campesinos para que elaboraran textiles baratos y competitivos en sus hogares. Durante ese siglo se vivieron grandes transformaciones que posteriormente marcarían toda la economía del mundo occidental. El mundo mediterráneo, el cual había visto su esplendor en siglos anteriores, en Italia y en España, se vio afectado por una serie de crisis y, como había dicho, de pestes, también de hambrunas, que dieron paso a una gran recesión en sus economías. Es por eso que el área de influencia, políticamente hablando, se trasladó a las regiones del noroeste, las cuales vieron su esplendor por primera vez, como es el caso de Francia y las Provincias Unidas. También se desarrolló un comercio colonial, sobre todo en Inglaterra y Provincias Unidas, donde se creó un sistema comercial dirigido por compañías privadas que contaban con la protección del Estado. Destacó aquí la Compañía de las Indias Orientales, fundadas en 1602. Y debido al desarrollo del comercio internacional, se estableció el capitalismo. Bien, pasemos a otro tema, y este tema es sobre el absolutismo. ¿Qué es esto del absolutismo? Pues bien, el sustento ideológico del absolutismo fue la teoría del derecho divino.
según la cual el origen de la autoridad del rey era Dios. De acuerdo con este postulado, y el monarca podía ejercer un poder ilimitado y no estaba obligado a rendirle cuentas de sus actos a sus súbditos. Comienza este siglo con una ciencia política que busca justificar el absolutismo y se basa en que el rey debe poseer todo el poder para garantizar la seguridad de sus súbditos. De las tres fuentes de autoridad, Dios, rey y ley, una debe identificarse con las otras dos. El gran teórico es Bossuet y hace su propuesta de poder absoluto y centralizado. La división de poderes es la anarquía. El poder del soberano viene de Dios solamente y no responde a ningún pacto social. El rey es el enviado de Dios. La máxima expresión del absolutismo está en Francia y en su monarca Luis XIV, llamado también el Rey Sol, monarca que reinó sobre Francia durante 72 años, el reinado más largo en la historia de Francia. Considerado el máximo exponente del absolutismo monárquico, se le atribuye la frase "el Estado soy yo", haciendo referencia a que todas las atribuciones del Estado francés se concentraban en su persona, de Luis XIV. Los franceses llaman el Gran Siglo al siglo XVII por el apogeo que alcanzó el reino bajo los gobiernos de Luis XIII y de Luis XIV. En 1682, Luis XIV se instaló en el Palacio de Versalles. Su obra más importante como monumento físico y simbólico, con el objetivo de separar el aparato político representado por el Parlamento del poder real, al mismo tiempo que mantenía el control sobre la aristocracia. La característica predominante fue la intervención del rey en todos los aspectos de la vida política francesa. La monarquía absoluta fue la forma de gobierno predominante en el continente europeo. Se caracterizó por la concentración de todos los poderes del Estado en manos de un rey o monarca que accedía al trono a través de su herencia familiar. La Francia de Luis XIV, de 1643 hasta 1715, es el ejemplo típico de la monarquía absoluta. Pero, en base a esto, no hubo tolerancia religiosa. En la Europa de este siglo, no había tolerancia religiosa. Los súbditos estaban obligados a profesar la misma religión que su rey. Si éste cambiaba de religión, las personas debían hacerlo también, o se exponían a la prisión, al exilio, a la confiscación de sus bienes o a la muerte. En este contexto, hubo numerosas guerras de religión entre católicos y protestantes, las cuales provocaron cientos de miles de víctimas, tanto en combates como en saqueos y quema de pueblos y aldeas. También en la sesión anterior hablamos sobre estas guerras de religión. Entonces, este siglo estuvo bajo el absolutismo de los príncipes, sobre todo de Francia, España y Austria. En Francia se le llamó galicanismo. En España, Italia y Portugal se llamó regalismo. Y en Alemania
Febronianismo. En Austria, josefismo. Diferentes nombres para ese sistema absolutista. ¿Y qué hizo la Iglesia Católica ante el absolutismo? Pues hubo una gran identificación entre la Iglesia Católica, fuertemente protegida por la monarquía, y el monarca, que pasa a ser algo casi sagrado. La Iglesia queda sometida al Estado, por lo que no dejará de causar problemas en el futuro. Ejemplo, el galicanismo. La Iglesia, pues, se ve dominada por el Estado y se tiende a un proceso cada vez más acuciante de laicización. Se desvirtúan las formas de piedad y una especie de virus antirromano y antijerárquico. Tenemos ejemplo el regalismo, el jansenismo, que estos van minando las fuerzas de amplios sectores de la vida nacional. Entonces, este siglo es definitivamente la puerta por la cual se va a tener acceso a la sociedad cristiana y a esas corrientes desintegradoras del siglo XVIII. Se abre una fuerte oposición entre dos mundos, germano y latino, dos ideologías, católica y protestante, dos estructuras, eclesiástica y laica liberal, dos épocas, el sistema medieval de los Austrias y el de la nueva versión, liberal y democrática de los príncipes alemanes y de los países del norte, dos ciencias, la ciencia experimental y el racionalismo filosófico. Pero cabe apuntar que la Iglesia perdió la hegemonía de la sociedad. Esta se aparta poco a poco y se descristianiza. Se abre paso a la hegemonía del poder civil. Se seculariza la vida pública y ante el cansancio de las fuerzas católicas, ciencia y teología, se abre paso a un ancho sendero a la irreligión y al ateísmo. Ya no existe aquella unidad religiosa de antes. Como mencionaba, la máxima expresión del absolutismo está en Francia y en su monarca Luis XIV, quien en sus muchas expresiones había dicho que el Estado soy yo, ¿verdad? Y también hay otra expresión donde se dice que en mis dominios jamás se oculta el sol. En fin, hubo una gran identificación entre la Iglesia Católica, fuertemente protegida por la monarquía, y este monarca, ¿verdad? Dado que los papas de este siglo eran en general mediocres, y duele la pena decirlo, recordemos, estamos en el siglo XVII. Papas con demasiada edad, cansados y débiles, y los príncipes se aprovecharon de ellos, dándoles crecidas sumas de dinero a la hora de elegir un nuevo papa. Incluso ponían su veto si no les gustaba el candidato. Este absolutismo trae sus raíces de finales de la Edad Media, que decía, el rey no tiene sobre sí más superior que a Dios. Más tarde se llegó a decir, lo que le place al rey tiene vigor de ley, o el príncipe no está obligado por la ley. Expresiones todas que favorecen el poder absoluto de los reyes. El rey recibe, pues, su autoridad solo de Dios y solo ante él tiene que responder de sus actos. Al rey
le compete el supremo poder legislativo, jurisdiccional y ejecutivo. Puede disponer de los bienes y de la libertad de sus súbditos. Estos no tienen, con relación al príncipe, más que deberes y ningún derecho, porque la autoridad del príncipe no puede tener otros límites que su propia autoridad o su propia conciencia. Tesis favorables a los monarcas o a los reyes. Y por encargo del rey de Francia, Bossuet, el obispo de Meaux, redactó los 4 artículos del galicanismo. Primero, la acción del Papa y de la Iglesia debe centrarse en legislar sobre asuntos espirituales. No tiene derecho sobre las cosas temporales. Segundo, el concilio es superior al Papa. Tercero, junto con los cánones de la Iglesia deben ser observados los de la Iglesia galicana. Y el cuarto, la decisión del pontífice en asuntos de fe solo son irreformables si son aceptados por el consentimiento de la Iglesia Universal. Es decir, la infalibilidad en cuestiones de fe no corresponde al Papa, sino al Concilio General. Estos puntos del galicanismo, claro que contrastaban con la tesis de la Iglesia Católica, ¿verdad? Y en ese tiempo hubo varias discusiones teológicas que giraron en torno a la autoridad del Papa. Como mencionaba, son el galicanismo, febronianismo y josefismo, y a la relación entre la gracia y la participación humana en la salvación. Estos son el jansenismo y el quietismo. En el luteranismo surgieron varias controversias entre los seguidores de Melanchthon, sucesor de Lutero, y los luteranos más estrictos. Incluso después de la elaboración de la Fórmula de Concordia, que es el sistema oficial de doctrina de los luteranos, las discusiones teológicas continuaron. La ortodoxia reformada centró su atención en temas como la predestinación y la gracia. Sus 2 puntos culminantes fueron el Sínodo de Dort, de 1618 al 19, y la Asamblea de Westminster. El primero condenó el arminianismo, doctrina que enseña una participación demasiado activa de parte del hombre en el orden de la salvación, distorsionando la doctrina de la gracia soberana de Dios. Y el segundo documento, la Confesión de Fe de Westminster, ofreció un sistema doctrinal para las iglesias reformadas. Pero surgió algo bien interesante. El absolutismo no logró consolidarse en Inglaterra. Las sociedades europeas de la época eran estamentales. Esto significa que estaban legalmente divididas en privilegiados y no privilegiados. El lugar que ocupaba cada persona de estos 2 grandes grupos lo determinaba su nacimiento. Entre los privilegiados estaban el rey, los nobles y el clero. Los no privilegiados eran los burgueses, los artesanos, campesinos, los cuales en Francia conformaban el llamado tercer estado. La burguesía experimentó un vertiginoso ascenso social y económico en Inglaterra y las Provincias Unidas, debido al incremento de ingresos que provenían del comercio y de las finanzas. El absolutismo no logró consolidarse en Inglaterra. Desde luego, de una etapa de guerras civiles entre la corona y el parlamento durante la llamada Revolución Inglesa, se instauró en 1688 una monarquía parlamentaria.
En este sistema, el rey comparte el poder con el parlamento. Además, se elige a un primer ministro que actúa como jefe de gobierno. Y una forma de gobierno distinta a la monarquía fue la república parlamentaria, que se instauró en las Provincias Unidas en 1648. Los representantes de las 7 provincias que integraban el Estado se reunían en estados generales, los cuales elaboraban las leyes comunes. Y cada 5 años se designaba al gran pensionario, quien dirigía la administración pública, y el gran statutor, quien estaba al mando de las milicias. Bueno, pero sigamos hablando sobre el parlamentarismo. Junto a este absolutismo también se desarrolla en este siglo una experiencia muy diversa en otros países de Europa que van a marcar el desarrollo político. Y esto es el parlamentarismo. En Inglaterra, el gran teórico fue Hobbes, que propone que cada individuo debe renunciar a sus derechos para ponerlos en un monarca por un pacto. El poder no viene de Dios, sino de la sociedad, y el monarca debe estar sometido a Dios y a la ley. Otra forma de doctrina política, ¿verdad? Cuando en Inglaterra, gobernada por los Estuardos, Carlos I se proclama rey absoluto, comienza una guerra que terminará ajusticiando al rey en el año de 1642. Cromwell establece una república que luego se transforma en dictadura personal cuando disuelve el parlamento. A su muerte en 1659, se llama a ocupar el trono a Carlos II. Sin embargo, las exigencias liberales no se ven cumplidas y en 1689 se expulsa a Jacobo II y se llama a gobernar a Guillermo de Orange de Holanda. En la Declaración de Derechos, el Parlamento está sobre el rey. La noción de pacto y de representatividad del Parlamento es ya esencial a toda la teoría política moderna. El gran pensador inglés que le va a dar forma será John Locke. Otra nación que caminará por la misma huella será Holanda. Se ha forjado en una lucha de rebelión contra Felipe II, rey de España, y rechaza todo el poder absoluto. Era gobernada por una asamblea nacional. La autoridad debe expresar la voluntad de la mayoría. Quiere Holanda y la religión debe separarse del derecho. Sin embargo, esta concepción está todavía muy empapada de ideas de la burguesía y de la aristocracia. No existe el concepto de igualdad y se habla solo de súbdito, no de ciudadano. Y como mencionaba, hubo distintas guerras en este siglo. Hablábamos anteriormente de la Guerra de los 30 años, ¿verdad? Que son de 1618 hasta 1648. La Guerra Franco-Española de 1635 a 1659, que fue una continuidad del enfrentamiento iniciado en la Guerra de los 30 años. Esta finalizó con la firma de la Paz de los Pirineos, que consagró la derrota española y el triunfo de Francia, país que se posicionó como primera potencia europea. Tenemos la Guerra de Restauración Portuguesa de 1640 a 1618, que concluyó con el reconocimiento de la independencia de Portugal. Desde 1580, dicho país era gobernada por los Habsburgos españoles. La Guerra Civil Inglesa de 1642 a 1649 entre la corona y el parlamento, la cual concluyó
con la ejecución por decapitación del rey inglés Carlos I en 1649 y la instauración de la dictadura de Oliverio Cromwell. El fin de la Guerra de los 80 años, en 1648, iniciada en el 1568, tras lo cual España reconoció la independencia de las Provincias Unidas. Otra guerra, en la Fronda, de 1648 a 1653. Es un conjunto de movimientos de insurrección contra la cada vez más centralizada monarquía francesa. Esta fue una guerra civil que concluyó con la derrota de los nobles y el triunfo de la monarquía. La Revolución Gloriosa, tras lo cual se aprobó una declaración de derechos que Guillermo de Orange debió aceptar para acceder al trono. Al limitar el poder del rey, este documento instauró la monarquía parlamentaria en Inglaterra. Y bien, vamos a hablar sobre el racionalismo. Es una de las reacciones a la ortodoxia estricta de los católicos, luteranos y calvinistas y al daño que estaban causando. Este fue el auge del racionalismo. Aunque no tuvo precedentes mucho antes, se puede decir que el racionalismo comenzó con la obra de Renato Descartes y su intento de aplicarle los principios matemáticos a la búsqueda de la verdad. Y también se fue desarrollando el colonialismo americano. También en este siglo se establecieron los primeros colonos protestantes ingleses en Norteamérica. La primera colonia de este tipo fue Jamestown, en Virginia, fundada en 1607, y era un asentamiento de mercaderes anglicanos, pero teñido de puritanismo, como demuestran sus estrictas leyes sobre la observancia del día de reposo cristiano. Posteriormente, la colonia separatista de Plymouth, en Massachusetts, fundada en 1620, se hizo más famosa. Los separatistas eran puritanos que, a diferencia de la mayoría de sus hermanos puritanos, habían roto por completo con la iglesia anglicana. Al ver la imposibilidad de reformarla desde adentro, los separatistas, que llegaron en noviembre de 1620 en el barco Mayflower, celebraron el primer día de Acción de Gracias en 1621, tras una buena cosecha. Su comunidad fue la precursora de la gran migración a América de 1630 a 1640, en la que unos 20,000 separatistas ingleses abandonaron la madre patria para dirigirse a Norteamérica, fundando la llamada Nueva Inglaterra en la costa este de lo que es hoy los Estados Unidos de Norteamérica. Nueva Inglaterra, con sus orígenes puritanos, tendría una profunda influencia formativa en la nueva nación que estaba tomando forma en el continente americano. Pero otra vez surgen las herejías en Europa. Además del absolutismo, también otros movimientos irán socavando también el recio muro de la ortodoxia. No son propiamente herejías, sino falsificaciones o errores solapados que se disparaban contra la autoridad de los papas y contra los sanos principios del dogma y la moral. Era el jansenismo, con todas sus secuelas, la moral laxa de los probabilistas, el quietismo,
o la secta de los alumbrados, y abundan las supersticiones y hechicerías, y se nota una tendencia morbosa en las devociones, romerías, procesiones y otras expresiones del sentimiento religioso. Vamos a hablar sobre el jansenismo. Y este fue uno de los conflictos más explosivos jamás experimentados dentro del catolicismo. Y fue la controversia jansenista. Se llamó así por Cornelius Hansen, de 1585 a 1638, quien impartía clases de teología en la Universidad de Lovaina, en los Países Bajos españoles, cerca de la actual Bélgica. Cornelio Hansen escribió el Augustinus, publicado después de su muerte, sobre temas muy candentes como la predestinación, la gracia y la libertad, un comentario a los tratados de San Agustín sobre la gracia. Los jansenistas han sido llamados los puritanos católicos franceses y siempre han atraído la admiración de los protestantes de entonces y también de ahora. Estos son puntos importantes con respecto al jansenismo. Bien interesante, ¿verdad? Jesucristo no había muerto por todos, solo murió por los predestinados. No existe una gracia suficiente que se dé a todos los hombres. No hay más gracia que la eficaz para predestinados. Negaba la libertad y el mérito personal. Detrás de estos puntos, Cornelio afirmaba que el hombre era incapaz de rechazar la gracia. Señalaba que la redención de Cristo tenía efecto en unos cuantos, no en todos los hombres. Propagaba una moral rigurosa y asfixiante, donde veían pecado mortal en todo. La abadía francesa de Port Royal difundió con entusiasmo el jansenismo. También el insigne científico y pensador religioso Blaise Pascal era jansenista y publicó sus cartas a un provincial, en que defendía la concepción de gracia de Jansenio y arremetía contra la que a él le parecía laxitud jesuita. Dado que Jansenio murió antes de publicar su libro, su amigo Saint Cyran propagó doctrinas parecidas. Otro gran problema y situación es el quietismo. Este gran error de este siglo fue precisamente el quietismo, inspirado por el español Miguel de Molinos, que propone en su libro Guía Espiritual una mística de abandono y de la contemplación adquirida. Minimiza el papel de las obras, así como el de la ascesis. Por tanto, esta herejía sostenía que había que abandonarse a la acción de Dios sin hacer más que eso, y que el alma, una vez alcanzada la contemplación, ya no necesitaba de otros actos de virtud. San Ignacio de Loyola había enseñado que el hombre, en su afán de llegar a Dios, tenía que adquirir la santa indiferencia acerca de todas las cosas creadas con el fin de inclinar su voluntad única y decididamente a seguir la voluntad de Dios. Pero Miguel Ángel de Molinos pedía una unión del alma con Dios reducida a un simple deseo de entregarse a Dios para dejar que Él entrara en el alma y actuara por ella. El alma debía llegar al estado de absoluta pasividad como un cadáver, decía Molinos, ¿verdad? Una herejía de este siglo. Pues bien, la Iglesia no se quedó callada ante estas herejías.
ni podía aceptar las enseñanzas de Jansenio, que deformaban el concepto de Dios, de Cristo crucificado. Eran demoledoras del amor, de la esperanza y de la piedad cristianas. Por eso los papas Urbano VIII e Inocencio X no aceptaron las tesis de Jansenio, pues era una moral puritana, rigurosa y asfixiante. Dado que a cada paso el pecado mortal acechaba a los cristianos, que debían purificarse con confesiones escrupulosas, además de practicar grandes penitencias antes de acceder a la comunión. Los mismos jesuitas se opusieron fuertemente al jansenismo, por lo cual fueron acusados por los mismos jansenistas de sostener una moral relajada. Tampoco era ortodoxa la herejía quietista. Por eso, en 1687, después de un largo proceso, fue condenado a prisión Miguel de Molinos por herejía e inmoralidad. El mal de esta herejía está en que el hombre no ponía nada de su parte en el proceso de santificación personal, ni en la ayuda de los sacramentos y de la oración. Era un facilísimo ridículo, abandono total en Dios y que Él haga todo. La espiritualidad cristiana no solo es mística, es también y cuanto ascética, es decir, esfuerzo, sacrificio, lucha, voluntad. Y en esto hay que poner todo: pensamiento, deseos, voluntad, sentimientos, pues Dios no nos destruye nuestra naturaleza, sino que la perfecciona. Aunque Dios y solo Dios es el que salva, el hombre quiere que éste coopere libremente con su gracia. Dios no impone a nadie la salvación, Dios la ofrece y el hombre tiene que quererla y poner los medios para conseguirla. Este siglo XVII es un siglo misionero y uno de los papas que más apoyó las misiones fue el Papa Inocencio XII, invirtiendo para ello grandes cantidades muy elevadas de dinero. Y el jesuita Roberto de Nobili ensayó audaces métodos para evangelizar la India. Asumió las costumbres de los habitantes en vez de execrarlas, de eliminarlas, y empezó a ganar adeptos. Su ejemplo atrajo a otros misioneros y con ellos aumentó el número de conversiones. En China, Matteo Ricci, jesuita, vestido a la usanza de los naturales y adoptando también sus categorías culturales, obtuvo las primeras conversiones de aquel imperio legendario. A ellas siguieron pronto otras miles con el esfuerzo de nuevos misioneros. Ambos, Nobili y Ricci, quisieron acomodarse a las costumbres de los naturales para hacerles más fácil la comprensión y la recepción del Evangelio. Este dio lugar en Occidente a una lamentable controversia, conocida con el nombre de los ritos chinos y malabares. Llegaron acusaciones a Roma de parte de otros misioneros, especialmente de los dominicos. Abundaron los equívocos y las intrigas, y se dieron órdenes y contraórdenes. El Papa Gregorio XV permitió algunos de aquellos usos con las debidas cautelas. Para la India, en 1623, no ocurrió lo mismo. Para China, los usos y costumbres que pudieran adoptar los misioneros fueron condenados en Roma repetidas veces. El actual Vietnam también fue evangelizado por jesuitas desde 1615 y el cristianismo en Japón comenzó bien los primeros años,
pero un edicto del emperador Daifusama cobró mártires. Para mediados del siglo, la represión fue decisiva y enérgica. Sin embargo, algunos cristianos lograrían perseverar en la fe adquirida. La evangelización de Canadá comienza con la fundación de Quebec en 1608 por Champlain, que hizo llegar a Justinos Recoletos en 1615, y en 1632 la misión canadiense fue confiada a los jesuitas que seguían a los nómadas en sus desplazamientos, intentando hacerlos sedentarios. Obtuvieron ciertos éxitos con los hurones, pero tropezaron con la oposición de los iroqueses, sostenidos por los ingleses. Y en 1639 se instalaron en Quebec las primeras misiones ursulinas. Los sulpicianos se instalaron en Montreal en 1642. Varios misioneros sufrieron el martirio: Isaac Jogues, Jean de Brebeuf, Charles Garnier. Las relaciones de los jesuitas, publicadas cada año en Francia de 1632 a 1673, dieron un gran eco a su actividad misionera en Canadá. Por el Valle del Mississippi, Canadá fue el punto de partida para las misiones de la Luisiana. Los resultados de las misiones entre los indios fueron escasos: 2,000 indios cristianos a finales del siglo XVIII. Fue un siglo misionero, donde la semilla de Jesucristo iba fecundando otras tierras. Franciscanos, dominicos y jesuitas se abren camino en Birmania, en Siam, Cochinchina, Tonquín, Ceilán, las Islas Célebes, Sumatra, Borneo, Javo, las Molucas y Timor. Bueno, es un siglo muy interesante, ¿verdad? El absolutismo, las herejías, las controversias, las guerras, en fin. Vamos a hacer una oración final. Señor Dios, creo firmemente y confieso todas y cada una de las verdades que la Santa Iglesia Católica propone, porque tú las revelaste. Oh Dios, que eres la eterna verdad y sabiduría, que ni se engaña ni nos puede engañar. Quiero vivir y morir en esta fe. Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo, creo en la Santísima Trinidad, creo en mi Señor Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos, primero Dios, en la siguiente sesión. Dios les bendiga.